9 minutos. Ese fue el tiempo exacto que tardó en ser despedida toda la plantilla del turno de tarde del Silver Harbor Resort. 9 minutos para que una carrera de 8 años se desmoronara como un castillo de naipes bajo la marea alta. ¿Y todo por qué? Por una camiseta de algodón barata y unas zapatillas desgastadas. Nadie en ese vestíbulo de mármol y cristal sabía quién era realmente el hombre que acababa de cruzar las puertas automáticas. Para ellos, solo era un estorbo visual en su inmaculado palacio de 5 estrellas. Pero estaban a punto de descubrir que las apariencias, especialmente en España, pueden ser el engaño más costoso de todos. Mateo Vega se detuvo en la entrada, sintiendo cómo el aire acondicionado secaba el sudor de su frente. Había conducido 3 horas seguidas desde el centro de Madrid, huyendo del asfalto hirviente, con la espalda destrozada por demasiadas noches, inclinada sobre un escritorio y la mente saturada de preocupaciones. Facturas, la hipoteca, el colegio de Nico. La lista era interminable. Este viaje no era un lujo, era una necesidad. Unos días de paz junto al Mediterráneo antes de que su hijo llegara el sábado. Arrastró su maleta, una pieza vieja con una rueda que chirriaba rítmicamente sobre el suelo pulido. Clic, clac, clic, clac, y avanzó hacia el interior. El vestíbulo del Silver Harbor era imponente. Los techos altos sostenían lámparas de araña que costaban más que el coche de Mateo, y el aroma a lavanda y brisa marina estaba diseñado para gritar exclusividad. Paco, el guardia de seguridad, estaba apostado cerca de la entrada. Su uniforme estaba impecable, pero su postura no. Estaba mirando su móvil, probablemente comprobando los resultados de la liga. Mateo asintió levemente al pasar, un gesto de cortesía básica, un simple «buenas tardes» silencioso entre trabajadores. Paco ni siquiera levantó la vista. Para él, un hombre con una camiseta blanca básica y vaqueros no merecía ni un movimiento de cabeza. Unos metros más allá, Javi, el Botones, estaba apoyado en un carro de equipaje dorado. Mateo cruzó su mirada con la de él, esperando ese instinto de servicio, esa hospitalidad española de la que tanto presumen los folletos turísticos. Javi escaneó a Mateo de arriba abajo. Sus ojos se detuvieron en las zapatillas sucias y la maleta rayada. Con un gesto de desdén casi imperceptible, Javi giró la cabeza y se puso a mirar hacia el aparcamiento, como si de repente la pared fuese lo más interesante del mundo. Mateo apretó el asa de su maleta. Sentía esa punzada familiar en el pecho. No era ira, todavía no. Era esa sensación pesada de ser invisible, de ser juzgado y condenado en silencio por no llevar un reloj de marca o un traje de lino. Respiró hondo y se dirigió al mostrador de recepción. Detrás del mostrador de granito negro estaba Rafa, joven, con el pelo engominado hacia atrás y un traje azul marino que le quedaba un poco grande en los hombros. Estaba tecleando furiosamente en su ordenador. Mateo esperó. ¿1 segundo? 5 segundos. 10. Rafa no levantó la vista. «Disculpa», dijo Mateo con voz suave pero clara. Rafa suspiró, un sonido largo y teatral, antes de dignarse a mirar. Sus ojos, fríos y calculadores, hicieron el mismo recorrido que los de Javi. Zapatos, camiseta, cara de cansancio. «Un momento», dijo secamente, y volvió a su pantalla. Mateo sintió cómo se le tensaba la mandíbula. Podría haber gritado. Podría haber exigido hablar con el director. Pero pensó en Nico, en el dibujo que llevaba guardado en la maleta, y decidió mantener la calma. «Tengo una reserva a nombre de Vega». Mateo Vega. Rafa tecleó con desgana, como si le estuvieran pidiendo un favor personal inmenso. «DNI, por favor», pidió sin mirarlo. Mateo se lo entregó. Rafa lo examinó, tecleó algo más y luego negó con la cabeza. «La hora de entrada es a las 15:00. Son las 13:00. Tendrá que esperar 2 horas. He conducido 3 horas», dijo Mateo tratando de sonar razonable. «Estoy agotado. ¿No hay ninguna posibilidad de entrar antes? Aunque sea para dejar la maleta y ducharme». «La política es la política, caballero», respondió Rafa con un tono robótico.
Las habitaciones no están listas. Puede esperar en los sofás del fondo si quiere. En ese preciso instante, las puertas automáticas se abrieron de nuevo. El sonido de unas ruedas de goma de alta calidad deslizándose suavemente sobre el mármol llenó el silencio. Mateo se giró. Entraba un hombre de unos 50 años, bronceado, vestido con un traje gris de corte italiano impecable y mocasines de piel sin calcetines. Caminaba con esa confianza arrogante de quien sabe que el mundo se apartará a su paso. Era Hugo Sanz. El cambio en la atmósfera fue instantáneo, casi cómico. Javi, el botones que había ignorado a Mateo, se enderezó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Guardó su móvil y corrió hacia el recién llegado con una sonrisa brillante. «Don Hugo, qué alegría verle de nuevo», exclamó Javi, tomando el maletín de piel del hombre como si fuera una reliquia sagrada. «¿Permítame?» «Gracias, Javi», respondió Hugo sin detenerse, lanzándole las llaves de su coche al aparcacoches que había aparecido de la nada. En recepción, la transformación de Rafa fue aún más insultante. Su rostro agrio se derritió en una sonrisa servicial y encantadora. Hizo una señal rápida y una azafata apareció instantáneamente con una toalla húmeda y una copa de zumo de naranja recién exprimido en una bandeja de plata. «Señor Sanz», dijo Rafa con una voz 2 octavas más amable. «Bienvenido a casa. No se preocupe por el registro, ya tenemos sus datos. Pase, pase, su suite está lista y climatizada». Mateo se quedó allí, de pie, con su maleta vieja a un lado, observando la escena como un espectador en una obra de teatro cruel. Vio cómo Hugo Sanz se limpiaba las manos con la toalla caliente, cómo tomaba el zumo y cómo todo el personal orbitaba a su alrededor como satélites. Nadie miraba a Mateo. Nadie le ofrecía agua, nadie le sonreía. Se volvió hacia Rafa, que seguía sonriendo bobamente hacia Hugo. «¿Perdona?», dijo Mateo, y esta vez su voz tenía un filo de acero. Rafa parpadeó, como si hubiera olvidado que Mateo seguía allí. La sonrisa desapareció al instante. «¿Sí? ¿Necesita algo más?», preguntó con impaciencia. «Ese señor acaba de entrar», dijo Mateo señalando a Hugo. «Ha llegado a la misma hora que yo. Le has dado una habitación inmediatamente. A mí me has dicho que tengo que esperar 2 horas por política. ¿Me lo puedes explicar?». Rafa resopló, visiblemente molesto por tener que lidiar con la clase baja. «El señor Sanz es un cliente VIP, miembro del Club Diamante. Tiene prioridad. Usted ha reservado una habitación estándar a través de una oferta online. No es lo mismo». Mateo apoyó las manos en el mostrador. «Pagué mi reserva con dinero real, igual que él. No estoy pidiendo champán ni una suite. Estoy pidiendo respeto. Estoy pidiendo que no me mientas a la cara diciendo que no hay habitaciones listas cuando acabo de ver cómo le dabas una a Anael». El silencio cayó sobre el mostrador. Rafa se echó hacia atrás, cruzando los brazos, con una mueca de superioridad. «Mire, señor Vega, si viene a causar problemas, llamaré a seguridad. Si quiere esperar, siéntese y cállese. Si no, la puerta está ahí». Mateo lo miró fijamente. Podía ver el desprecio en los ojos del chico. Era el mismo desprecio que había visto 1000 veces en su vida, antes de tener éxito. «Quiero hablar con tu encargado», dijo Mateo con calma. «Ahora mismo». Rafa sonrió, una sonrisa burlona. «¿Con la encargada?». Rafa soltó una risita seca. «Oh, créame, no le va a gustar lo que ella le va a decir. Pero adelante». Rafa descolgó el teléfono, marcó una extensión y dijo en voz alta para que Mateo lo escuchara bien. «Doña Elena, tengo un cliente difícil en recepción. Sí, uno de esos. ¿Puede bajar?». «Gracias». Mateo esperó. No se movió. No sacó el móvil. Solo se quedó allí, con la dignidad de una estatua, mientras el sonido de unos tacones afilados empezaba a resonar desde el pasillo de administración. Clac, 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 acercándose como los pasos de un verdugo. El sonido de los tacones contra el mármol no era un simple ruido de pasos, era una declaración de guerra. Clac, clac, clac. Cada impacto resonaba en el vestíbulo cavernoso con la precisión de un metrónomo militar.
Mateo Vega no se giró de inmediato. Mantuvo la vista fija en Rafa, el recepcionista, cuyos ojos ahora brillaban con una mezcla de miedo y esa satisfacción mezquina de quien ha llamado al primo de su mozol para que le resuelva la papeleta. Elena Soler emergió del pasillo administrativo como una tormenta de invierno. Si el hotel fuera un reino, ella se vestía como su reina absoluta. Llevaba una chaqueta de sastre negra que parecía esculpida sobre su cuerpo, una falda de tubo que no permitía ni 1 milímetro de error, y el cabello rubio recogido en un moño tan tirante que le estiraba las facciones, dándole una expresión perpetua de sorpresa indignada. Se detuvo a 1 metro de distancia. No miró a Mateo, ni siquiera le concedió ese honor. Sus ojos, fríos como el hielo picado de un cóctel, se clavaron primero en Rafa. «¿Cuál es el problema, Rafael?», preguntó. Su voz era suave, pero tenía ese timbre metálico que hace que a los empleados se les hiele la sangre. «Este señor», dijo Rafa señalando a Mateo con un gesto vago, como si señalara una mancha de humedad en la pared. «Insiste en entrar antes de hora. Le he explicado la política, pero se ha puesto insistente. Y dice que hemos discriminado al señor Sanz». Solo entonces, Elena se giró. Lo hizo despacio, con una teatralidad estudiada. Sus ojos barrieron a Mateo con la precisión de un escáner de aeropuerto. Se detuvieron en la camiseta de algodón, que tenía una pequeña arruga en el hombro. Bajaron a los vaqueros desgastados por el uso. Y terminaron en las zapatillas deportivas, esas que Mateo usaba para jugar en el parque con Nico. Elena frunció los labios, un gesto microscópico de repugnancia, como si acabara de oler algo podrido en la pescadería. «Soy Elena Soler, directora de operaciones», dijo sin extender la mano. «Me dicen que está usted causando alboroto en mi vestíbulo». Mateo sostuvo su mirada. No parpadeó. En el mundo de los negocios, había aprendido que el primero que aparta la mirada pierde. «No estoy causando alboroto, señora Soler. Estoy pidiendo coherencia. He conducido 3 horas. Tengo una reserva pagada. Me dicen que no hay habitaciones, pero acabo de ver cómo registraban al señor Sanz en 2 minutos. Solo pido el mismo trato». Elena soltó una risa breve, seca, carente de cualquier humor. «Mire, señor». Hizo una pausa, esperando que él rellenara el hueco, aunque sabía perfectamente su nombre. «¿Vega? Mateo Vega, señor Vega. Vamos a ser claros para no perder más tiempo. Que yo tengo un hotel que dirigir y usted, imagino, tendrá algún sitio barato donde ir a comer. El señor Sanz es un cliente de categoría. Lleva años viniendo aquí. Gasta en una noche lo que probablemente costó todo su viaje». Hizo un gesto con la mano, abarcando el lujo que los rodeaba. «Este establecimiento cuida a quien nos cuida. Esas son las reglas del juego». La sangre empezó a hervir en las venas de Mateo, pero su voz se mantuvo peligrosamente tranquila. ¿Las reglas del juego? ¿Me está diciendo que el respeto en este hotel se compra? ¿Que mi dinero vale menos porque no llevo corbata? Elena dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Mateo. Olía a perfume caro y a soberbia. «Le estoy diciendo que esto es un resort de 5 estrellas, no un albergue juvenil. Nos reservamos el derecho de admisión y de gestión. Si nuestras políticas no le encajan, es libre de cancelar su reserva. Le devolvemos el dinero ahora mismo y puede buscarse una pensión en el pueblo. Seguro que allí encaja mejor con su estética». El vestíbulo se había quedado en silencio. Los murmullos de los otros huéspedes se apagaron. Hugo Sanz, que estaba sentado en el sofá bebiendo su zumo, había bajado el vaso y observaba la escena con curiosidad, como quien mira un accidente de tráfico desde la barrera. Javi, el botones, miraba al suelo. Mateo sintió una opresión en el pecho. No por él, sino por lo que representaba esa mujer. Ella era la barrera que Nico tendría que enfrentar algún día. Ella era el muro contra el que chocaban miles de personas trabajadoras cada día en España. «No voy a cancelar», dijo Mateo, y su voz resonó con una autoridad que hizo que Rafa se removiera incómodo en su silla. «Y lo que usted está haciendo no es política de empresa, es clasismo, es discriminación.
Y créame, es un error monumental. Los ojos de Elena destellaron con furia. No estaba acostumbrada a que nadie le replicara, y mucho menos un nadie con zapatillas sucias. «Me está amenazando», siseó ella, elevando el tono para que los testigos la oyeran. «¿Cree que me importa su opinión? ¿Quién se cree que es?». Mateo no respondió con palabras. Metió la mano en el bolsillo de sus vaqueros y sacó su teléfono móvil. Lo hizo con calma, sin prisa. Desbloqueó la pantalla y buscó un contacto. Elena lo miró con incredulidad y luego, con burla. «¿Qué hace?», preguntó con una sonrisa torcida. «¿Va a llamar a su mamá? ¿O va a ponernos una reseña negativa en Internet? ¡Uy, qué miedo!». «El señor de la camiseta sucia está triste». Mateo se llevó el teléfono a la oreja, ignorándola. Eso fue lo que la rompió. La indiferencia. El hecho de que él ya no la estuviera mirando, de que le hubiera quitado el poder de su atención. La paciencia de Elena, delgada como un hilo de seda, se rompió. Su rostro se puso rojo, un contraste violento con su maquillaje perfecto. «¡Le estoy hablando!», gritó, perdiendo toda compostura profesional. «Cuelgue ese teléfono y míreme cuando le hablo, desgraciado». Mateo no se movió. La línea estaba dando tono. En un arrebato de furia ciega, Elena levantó la mano. Fue un movimiento rápido, impulsado por años de impunidad, por la creencia absoluta de que ella estaba por encima de las consecuencias. ¡Plaf! El sonido fue seco, nítido y brutal. Elena abofeteó a Mateo en la mejilla izquierda. El impacto resonó en el vestíbulo como un disparo. El tiempo se detuvo. El hilo musical pareció callarse. Rafa se puso de pie de un salto, con la boca abierta. Hugo Sanz se levantó del sofá, derramando unas gotas de zumo sobre la alfombra. Una pareja de turistas que entraba por la puerta giratoria se quedó congelada a medio paso. La cabeza de Mateo se giró ligeramente hacia la derecha por la fuerza del golpe. Su mejilla comenzó a arder. Una marca roja floreciendo bajo la barba de 3 días. Pero no levantó la mano. No gritó. No se encogió. Lentamente, muy lentamente, volvió a girar la cara hacia el frente. Sus ojos ya no mostraban cansancio. Ahora eran 2 pozos oscuros, insondables, llenos de una calma aterradora. Miró a Elena, que respiraba agitada, con la mano aún levantada y temblorosa, dándose cuenta, quizás demasiado tarde, de que acababa de cruzar una línea de la que no hay retorno. En el teléfono de Mateo, la línea se conectó. Una voz clara sonó al otro lado. «¿Sí, señor Vega?». Mateo no apartó la vista de los ojos aterrorizados de Elena. Habló al teléfono, con una voz tan fría que podría haber congelado el Mediterráneo. «Quiero que despidas a Elena Soler, con efecto inmediato. Y quiero a todo el personal de recepción de este turno fuera del edificio en 15 minutos». Elena parpadeó, confundida. Su cerebro intentaba procesar lo que acababa de escuchar. ¿Despedirla? ¿Quién era ese hombre? ¿Con quién hablaba? Entonces soltó una carcajada nerviosa, histérica. ¿Tú? ¿Despedirme a mí? ¡Estás loco! Tú no eres Su frase murió en su garganta. El teléfono móvil en el bolsillo de su propia chaqueta empezó a vibrar y a sonar. El tono de llamada resonó en el silencio sepulcral del vestíbulo. Elena miró a Mateo. Mateo hizo un leve gesto con la cabeza hacia el bolsillo de ella. «Contesta», dijo él. «Es para ti». Con manos temblorosas, Elena sacó su teléfono. La pantalla se iluminó. El nombre que parpadeaba en la pantalla no era el de su marido, ni el de un amigo. Decía, en letras claras y brillantes, «Dirección ejecutiva, urgente». El color desapareció del rostro de Elena Soler, dejándola tan blanca como el mármol que pisaba. La gravedad de su error acababa de caer sobre ella como una losa de tonelada. Y Mateo Vega, el hombre de la camiseta sucia, seguía allí, inmóvil, esperando. El teléfono vibraba en la mano de Elena Soler, como un animal moribundo, pero el verdadero temblor estaba dentro de ella. Sus dedos, perfectamente manicurados, resbalaban sobre la carcasa.
El nombre en la pantalla, Dirección Ejecutiva, brillaba con una luz acusadora que parecía quemarle las retinas. Durante 8 años, Elena había gobernado el vestíbulo del Silver Harbor con puño de hierro y sonrisa de plástico. Se había sentido intocable, protegida por las cifras de beneficios y la aprobación distante de una junta directiva que nunca pisaba el suelo que ella fregaba metafóricamente con la dignidad de sus subordinados. Pero ahora, bajo la mirada impasible de Mateo Vega, el suelo de mármol parecía haberse convertido en arenas movedizas. «Contesta», repitió Mateo. No era una orden gritada, era una sugerencia dicha con la calma de quien ya sabe el final de la película. Elena tragó saliva. Su garganta estaba seca como el esparto. Deslizó el dedo por la pantalla y se llevó el aparato a la oreja. ¿Sí? Su voz salió quebrada, una sombra de la arrogancia de hace un minuto. Al otro lado de la línea, no hubo saludos cordiales. La voz de Carlos, el director ejecutivo del grupo hotelero, sonó clara y cortante, lo suficientemente alta como para que Rafa, el recepcionista que ahora estaba pálido como la cera, pudiera escuchar el zumbido de la bronca. «Elena, estás en altavoz en mi despacho», dijo Carlos, con ese tono burocrático que precede a las ejecuciones corporativas. «Tengo al señor Vega en la otra línea. ¿Me puedes explicar por qué el propietario de nuestra cadena, el hombre que firma tu nómina cada mes, me acaba de decir que ha sido agredido físicamente por ti en el lobby de su propio hotel?» El mundo de Elena se detuvo. La palabra resonó en su cerebro como un eco en una catedral vacía. Propietario. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, clavándose en Mateo. El hombre de la camiseta barata, el hombre de las zapatillas desgastadas, el nadie al que había abofeteado. Él no era un huésped cualquiera. Él era Mateo Vega, el visionario que había comprado el resort cuando estaba en ruinas, el misterioso inversor que rara vez aparecía en las revistas de sociedad porque prefería la privacidad. Yo no sabía, balbuceó Elena, sintiendo cómo las rodillas le fallaban. Pensé que era un vagabundo, señor director. Él no se identificó. Yo solo estaba protegiendo la imagen de él. «¡Has abofeteado a un cliente!» El grito de Carlos al otro lado del teléfono la hizo estremecer. «Me da igual si es el dueño o si es un pescador del puerto. Has perdido el juicio. Elena, entrega tu tarjeta de acceso y tus llaves ahora mismo. Estás despedida. Despido fulminante por falta muy grave. Y reza para que el señor Vega no decida llevar esto a los tribunales por agresión, porque te aseguro que la empresa no te cubrirá las espaldas». «No, por favor». Elena sollozó, olvidando su postura, olvidando a Hugo Sanz, olvidando todo. «Tengo una hija en la universidad, tengo la hipoteca. Carlos, por Dios, ha sido un momento de estrés, dame otra oportunidad». «Se acabó, Elena. Pasa el teléfono al señor Vegas y sigue ahí». Elena bajó el teléfono lentamente. Las lágrimas, negras por el rímel, empezaron a surcar sus mejillas perfectas, arruinando la fachada de perfección que tanto le había costado construir. Con una mano temblorosa, extendió su propio móvil hacia Mateo. Mateo no lo cogió. Simplemente negó con la cabeza y sacó el suyo propio, hablando de nuevo con su enlace. «Ya he oído suficiente», dijo Mateo, mirando a Elena a los ojos. «Que seguridad la acompañe a recoger sus cosas. No quiero un escándalo mayor. Que salga por la puerta de servicio». Mateo guardó su teléfono y agarró el asa de su maleta vieja. El silencio en el vestíbulo era absoluto, denso, casi físico. Rafa, el recepcionista, parecía querer fundirse con la pared de granito. Sus manos, que antes tecleaban con desdén, ahora estaban escondidas bajo el mostrador, temblando incontrolablemente. Sabía lo que venía. Él había sido el perro guardián que había ladrado para complacer a su ama, y ahora la ama había caído. Javi, el botones, había soltado el carrito de las maletas y retrocedía paso a paso, intentando volverse invisible, intentando borrar los últimos 10 minutos de la historia. Mateo dio un paso hacia el ascensor, pero se detuvo frente a Hugo Sanz. El VIP seguía de pie, con la copa de zumo en la mano,
observando a Mateo con una mezcla de asombro y un respeto nuevo, casi reverencial. Hugo, como hombre de negocios, reconocía el poder cuando lo veía. Y lo que acababa de presenciar no era solo poder, era justicia poética. «Disfrute de su estancia, señor Sanz», dijo Mateo con educación, sin una pizca de ironía. Hugo asintió lentamente, dejando el vaso sobre la mesa. «Gracias, señor Vega. Y mis disculpas. Si llego a saber...» «No se preocupe», lo cortó Mateo suavemente. «La culpa no es del cliente que recibe el buen trato, sino de quien decide que otros no lo merecen». Mateo reanudó su marcha hacia los ascensores. Las ruedas de su maleta, clic-clac, eran el único sonido en el inmenso hall. Elena Soler había caído al suelo, sentada sobre sus talones, llorando abiertamente, una figura rota en medio del lujo que ya no le pertenecía. Nadie se acercó a ayudarla. Los mismos empleados que minutos antes habrían corrido a recogerle un bolígrafo si se le hubiera caído, ahora miraban hacia otro lado. Javi miraba al techo. Paco, el guardia de seguridad, miraba sus botas. Rafa miraba la pantalla de su ordenador, fingiendo trabajar, aunque la pantalla estaba bloqueada. Era la lección más cruel y rápida que el Silver Harbor había presenciado jamás. El respeto basado en el miedo se evapora en el instante en que desaparece el poder. Mateo pulsó el botón de llamada del ascensor. Las puertas doradas se abrieron con un ding suave y acogedor. Entró y se giró para mirar el vestíbulo una última vez antes de que las puertas se cerraran. Vio a Elena en el suelo, destruida. Vio a Rafa paralizado por el terror al futuro. Vio la opulencia de las lámparas de araña y los suelos brillantes. Todo aquello era suyo. Él lo había pagado. Pero en ese momento, se sentía como un extraño en su propia casa. No sentía satisfacción. No había alegría en ver a una mujer llorar por su futuro, por muy cruel que hubiera sido ella. Mateo solo sentía un cansancio infinito, un peso en los hombros que ni siquiera el masaje más caro del spa podría aliviar. Pensó en Nico. Pensó en cómo le explicaría esto. A veces, hijo, hay que romper algo para poder arreglarlo. Las puertas del ascensor se cerraron, ocultando el caos, y la cabina comenzó a ascender suavemente hacia el ático. Abajo, en el vestíbulo, la tormenta acababa de empezar, y el aire olía a miedo y a cambios drásticos. Paco, el guardia de seguridad, vio cómo se cerraban las puertas. Su radio crepitó. «Seguridad, acudan a recepción. Tenemos que escoltar a la exgerente fuera del recinto». Paco tragó saliva, se ajustó el cinturón y caminó hacia Elena. No la miró a los ojos. Simplemente dijo, con una voz desprovista de emoción: «Señora Soler, por favor levántese. No haga esto más difícil». Elena levantó la vista, el maquillaje corrido haciéndola parecer una máscara trágica. Buscó una mirada de compasión en Paco, el hombre con el que había compartido cafés y chismes durante años. Pero en los ojos de Paco solo vio el reflejo de su propia medicina: indiferencia. «Vamos», dijo él señalando la salida de empleados. «Tienes que irte, ya no trabajas aquí». Cuando las puertas del ascensor se cerraron, tragándose a Mateo Vega y su maleta vieja, el vestíbulo del Silver Harbor quedó sumido en un silencio sepulcral. No era el silencio tranquilo de una siesta de verano. Era un vacío denso, pesado, cargado de electricidad estática. Era el tipo de silencio que precede a una catástrofe. Rafa, el recepcionista, seguía de pie tras el mostrador de granito. Sus manos, que minutos antes volaban sobre el teclado con arrogancia, ahora descansaban inertes sobre la superficie fría, temblando ligeramente. Sentía un nudo en el estómago. Esa sensación inconfundible de náusea que te invade cuando sabes que has cometido un error irreversible. Miró a su alrededor. El lujo del hotel, que siempre le había hecho sentirse parte de una élite, ahora le parecía una jaula de oro. Las lámparas de araña no brillaban, le juzgaban. Javi, el botones, no estaba mejor. Se había retirado hacia una columna, intentando fundirse con la arquitectura. Su mente,
Habitualmente ocupada en calcular propinas, ahora hacía cálculos mucho más sombríos. El alquiler del piso en Móstoles, la letra del coche, la lista de la compra. En España, perder un contrato indefinido no es solo un bache profesional, es asomarse al abismo. El teléfono de recepción sonó. El timbre, habitualmente discreto y elegante, sonó esta vez como una sirena antiaérea. Rafa dio un respingo, pero no se atrevió a contestar. Sonó 2, 3, 4 veces. «Cógelo, chaval», dijo una voz grave a su espalda. Era Paco, el guardia de seguridad. Había vuelto de escoltar a Elena hasta su coche. Su rostro era una máscara de piedra, pero sus ojos delataban preocupación. Paco llevaba 20 años en el oficio. Había visto borrachos, ladrones y clientes furiosos, pero nunca había visto caer a un gigante en 10 minutos. Rafa descolgó el auricular con mano sudorosa. «Ese es sí. Recepción. Sala de conferencias B. Ahora. Todos». La voz al otro lado no era la de Elena. Era una voz masculina, tensa y apresurada. Era Pablo Cruz, el director regional. Había llegado. Rafa colgó suavemente. Miró a sus compañeros. No hizo falta decir nada. La procesión comenzó. Caminaron en fila india hacia los pasillos internos del hotel, esa zona que los huéspedes nunca ven. Dejaron atrás el mármol y las orquídeas frescas para entrar en el mundo del linóleo gris y luces fluorescentes de las oficinas. Caminaban como condenados hacia el patíbulo. Javi iba cabizbajo, arrastrando los pies. Paco mantenía la espalda recta, aferrándose a la esperanza de que su papel hubiera sido secundario. Rafa sentía que le faltaba el aire. La sala de conferencias B era un espacio estéril, con una mesa ovalada de madera oscura y sillas ergonómicas que ahora parecían instrumentos de tortura. Al fondo, de pie junto a la ventana, estaba Pablo Cruz. Pablo no tenía el aspecto impecable de siempre. Se había aflojado el nudo de la corbata y tenía el pelo revuelto, como si se hubiera pasado las manos por la cabeza repetidamente. Estaba mirando su tablet con el ceño fruncido, leyendo correos que llegaban a la velocidad de la luz. Cuando los 3 empleados entraron, levantó la vista. No había ira en sus ojos, solo una decepción profunda y agotada. «Sentaros», dijo Pablo. No fue una invitación, fue una orden. Los 3 hombres obedecieron. El silencio en la sala era tan absoluto que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Pablo dejó la tablet sobre la mesa con un golpe seco. «Acabo de hablar con el señor Vega», empezó Pablo, su voz baja pero resonando en las paredes desnudas. «Está en la suite presidencial y está muy decepcionado». Pablo caminó alrededor de la mesa, mirándolos uno a uno. «Elena Soler ha sido despedida, eso ya lo sabéis. Lo que quizás no entendéis es la magnitud de lo que ha pasado hoy aquí». Se detuvo frente a Rafa. El chico bajó la mirada, incapaz de sostenerla. «Rafa, ¿cuánto tiempo llevas con nosotros? ¿2 años?» «2 años y 3 meses, señor Cruz», susurró Rafa. «2 años», repitió Pablo. «Te contratamos porque en tu entrevista dijiste que te apasionaba el servicio. Dijiste que querías hacer que cada persona se sintiera especial. ¿Te acuerdas?» Rafa asintió, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Hoy has mirado a un hombre a la cara, un hombre que venía cansado de trabajar, y has decidido que no valía nada. Has decidido que su ropa definía su valor. Has violado el principio número 1 de esta empresa, la hospitalidad». «Yo solo seguía instrucciones de doña Elena», balbuceó Rafa, intentando aferrarse a un clavo ardiendo. «Ella siempre nos decía que priorizáramos a los VIPs, que filtráramos a la gente de paso». «No me vengas con excusas baratas», cortó Pablo golpeando la mesa con el índice. «Elena daba las órdenes, sí, pero tú tenías el mostrador. Tú tenías el control de ese momento. Podrías haberle sonreído. Podrías haberle hablado con educación. Podrías haberle ofrecido un vaso de agua mientras esperaba. Pero elegiste el desdén, elegiste la arrogancia. Y eso, Rafa, es una elección personal.
Pablo se giró hacia Javi y Paco. ¿Y vosotros? La complicidad del silencio. Visteis lo que pasaba y no hicisteis nada. Javi, le ignoraste. Paco, ni le saludaste. Os convertisteis en parte del muro que ese hombre tuvo que escalar solo para entrar en su propia casa. Javi se retorció las manos. Señor Cruz, tengo familia. Si me enfrentaba a Elena, me habría puesto en la calle. Usted sabe cómo era ella. Era vengativa. Pablo suspiró y se frotó las sienes. La realidad era compleja, y él lo sabía. Elena había creado un reinado de terror, pero eso no eximía a nadie de la falta de humanidad básica. Lo sé, Javi. Sé que el mercado laboral está difícil. Sé que hay miedo, pero hay líneas que no se cruzan. Y hoy, habéis dejado que se cruzaran todas. Habéis permitido que un huésped sea humillado y agredido físicamente en nuestro lobby. Pablo volvió a la cabecera de la mesa y adoptó un tono más oficial. A partir de este momento, Rafael y Javier, estáis suspendidos de empleo y sueldo mientras Recursos Humanos realiza una investigación completa. Revisaremos las cámaras de seguridad. Revisaremos vuestros historiales. Si se confirma lo que el señor Vega ha relatado, se procederá al despido disciplinario procedente. Sin indemnización. La palabra sin indemnización cayó como una losa. Rafa cerró los ojos, dejando escapar una lágrima solitaria. Javi se cubrió la cara con las manos. Era el fin. En España, un despido disciplinario mancha tu vida laboral para siempre. Paco, continuó Pablo mirando al guardia de seguridad. Tú te quedas. Por ahora. Pero estás bajo advertencia final. Tu trabajo es proteger a las personas, no ser un adorno en la puerta. Si vuelvo a ver que ignoras a alguien que cruza ese umbral, entregarás tu placa. ¿Entendido? Sí, señor. Entendido, dijo Paco con la voz ronca, sabiendo que se había salvado por los pelos. Ahora, largo de aquí. Rafa, Javi, entregad vuestras acreditaciones y uniformes. Tenéis 15 minutos para abandonar el recinto. Los dos hombres se levantaron lentamente, como ancianos. No se miraron entre sí. La vergüenza era demasiado grande. Salieron de la sala arrastrando los pies, dejando atrás sus carreras, sus sueldos y su orgullo. Pablo se quedó solo en la sala de conferencias. Se dejó caer en una silla y miró por la ventana hacia el mar Mediterráneo, que brillaba ajeno al drama humano. Sacó su móvil. Tenía que subir a la suite presidencial. Tenía que enfrentarse a Mateo Vega. Pablo se ajustó la corbata, se pasó la mano por el pelo y respiró hondo. Sabía que lo difícil no era despedir a la gente. Lo difícil era explicarle al dueño por qué su sueño de un hotel acogedor se había convertido en una pesadilla de esnobismo. Y Pablo, como director regional, sabía que parte de esa culpa también era suya por no haberlo visto antes. Con el corazón latiendo con fuerza, salió de la sala y se dirigió hacia los ascensores. El examen final acababa de empezar. El sol comenzaba a descender sobre el horizonte, tiñendo las aguas del Mediterráneo de un tono violeta profundo, casi melancólico. Desde el ventanal panorámico de la suite presidencial, el mundo parecía tranquilo, ordenado, perfecto. Pero Mateo Vega sabía que esa perfección era solo un espejismo de cristal templado. Estaba sentado en un sillón de cuero, mirando al mar, pero sin verlo realmente. Su mente rebobinaba una y otra vez el sonido de la bofetada. No le dolía la mejilla. El hielo del minibar había calmado la hinchazón. Le dolía el alma. Le dolía saber que el lugar que él había construido para dar alegría se había convertido en un escenario de humillación. Unos golpes discretos en la puerta rompieron su ensimismamiento. Toc, toc, toc. Eran golpes vacilantes, carentes de la autoridad habitual de quien llama a una puerta en este hotel. «Adelante», dijo Mateo sin levantarse. La puerta se abrió y Pablo Cruz entró. El director regional, un hombre que habitualmente proyectaba la seguridad de un general en batalla, ahora parecía haber encogido 10 centímetros. Cerró la puerta con suavidad, como si temiera despertar a una bestia, y caminó hasta el centro de la habitación.
Se quedó de pie, con las manos entrelazadas delante del cuerpo, en esa postura universal de penitencia. Señor Vega, empezó Pablo con la voz carrasposa. No tengo palabras. He venido en cuanto me han informado. Necesito expresarle lo profundamente avergonzado que estoy. Que estamos todos. Mateo giró el sillón lentamente. Sus ojos oscuros se clavaron en Pablo. No había furia en ellos, solo una curiosidad cansada. Siéntate, Pablo, por favor. Pablo dudó un segundo, sorprendido por la falta de gritos, y se sentó en el borde del sofá frente a Mateo. Estaba tenso, listo para recibir el golpe final. He despedido a Elena Soler, tal y como ordenó, y he suspendido a los recepcionistas implicados. Estamos revisando las grabaciones de seguridad de los últimos 6 meses para ver si esto es un patrón recurrente. Mateo asintió lentamente. La eficiencia nunca ha sido tu problema, Pablo. Eres bueno apagando fuegos. Pero hoy no quiero hablar de extintores. Quiero hablar de cómo empezó el incendio. Mateo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Dime la verdad. ¿Cuánto tiempo llevaba Elena así? Y no me digas que no lo sabías. En España, en cada oficina, en cada hotel, todo se sabe. Los rumores corren más rápido que el ave. Pablo tragó saliva. Se aflojó un poco más el nudo de la corbata, sintiendo el calor de la verdad subiendo por su cuello. Elena siempre ha sido estricta. Selectiva, le gustaba llamarlo a ella. Lleva 8 años aquí, señor Vega. Estaba antes de que usted comprara el complejo. Era de la vieja escuela. Creía que la exclusividad significaba exclusión. «Y tú la dejaste hacer», afirmó Mateo. No era una pregunta. Sus números eran buenos, admitió Pablo, bajando la vista. La ocupación de las suites VIP subió un 15% bajo su gestión. Los clientes ricos, como el señor Sanz, la adoraban porque les hacía sentir dioses. Supongo que miramos hacia otro lado con el resto. Pensamos que si las cuentas cuadraban, el estilo de gestión era secundario. Mateo suspiró y se pasó una mano por la cara. Ese es el problema, Pablo. Los números. Hemos estado tan obsesionados con convertir Silver Harbor en un referente de lujo que olvidamos qué significa realmente la palabra hospitalidad. Viene del latín hospitalitas. Significa recibir al extraño, al invitado. No significa recibir al invitado que lleva un Rolex. Mateo se levantó y caminó hacia la pequeña mesa de escritorio donde había dejado su cartera. Sacó un papel arrugado y lo puso sobre la mesa de centro, frente a Pablo. Era el dibujo de Nico. 2 monigotes mal pintados bajo un sol gigante. ¿Sabes qué es esto?, preguntó Mateo. Pablo miró el dibujo, confundido. Un dibujo de su hijo. Sí, Nico. Llega el sábado. Tiene 7 años. La voz de Mateo se suavizó al mencionar el nombre. Cuando compré este hotel, no lo hice solo para ganar dinero. Lo hice para construir algo de lo que él pudiera estar orgulloso. Quería crear un lugar donde la gente viniera a ser feliz, a desconectar. Mateo señaló el dibujo. En el mundo de Nico, no hay zonas VIP y zonas para gente de paso. No hay gente que merece una sonrisa y gente que merece desprecio. Si yo hubiera aceptado el trato de Elena hoy, si me hubiera marchado callado, habría estado traicionando a mi hijo. Le habría estado enseñando que el dinero te da derecho a pisar a los demás. Y me niego a dejarle esa herencia. Pablo sintió un nudo en la garganta. Había esperado una bronca corporativa sobre imagen de marca y demandas legales. No esperaba una lección de moralidad paternal. Se sintió pequeño, insignificante. Tiene razón, señor. Hemos fallado. He fallado. Hemos creado una cultura tóxica disfrazada de excelencia. ¿Sí?, dijo Mateo con firmeza. Y eso se acaba hoy. No me basta con despedir a Elena. Cortar la cabeza no cura el cuerpo si la infección está en la sangre. Mateo volvió a sentarse, recuperando su tono de mando, pero esta vez con un propósito constructivo. Quiero una auditoría completa, pero no financiera. Quiero una auditoría humana.
¿Humana? Preguntó Pablo. Quiero que leas cada queja, cada comentario en TripAdvisor, cada hoja de reclamaciones de los últimos 2 años. No solo las graves, busca las pequeñas. El camarero fue seco. Me sentí ignorado en recepción. Busca los patrones de arrogancia. Quiero saber a cuántas personas hemos hecho sentir pequeñas. Lo haré personalmente, prometió Pablo sacando su móvil para tomar notas. ¿Y la formación? Mateo negó con la cabeza. Olvida los cursos online y los manuales de protocolo aburridos. Quiero formación real. Quiero role-playing. Quiero que cada empleado, desde el gerente hasta el limpiador de piscina, entienda que el respeto es innegociable. Si alguien no puede mirar a los ojos a un cliente con zapatillas sucias y tratarlo con la misma dignidad que a un ministro, no tiene sitio en mi empresa. Pablo escribía furiosamente, asintiendo. Por primera vez en años, sentía que tenía una dirección clara, un norte moral, no solo objetivos de ventas. Una cosa más, Pablo, dijo Mateo, su voz bajando de volumen. Sobre Elena. Pablo levantó la vista, esperando lo peor. ¿Sí, señor? ¿Quiere que procedamos legalmente contra ella por la agresión? Mateo miró por la ventana, donde las primeras estrellas empezaban a puntear el cielo. Recordó la cara de Elena desmoronándose, el miedo en sus ojos cuando su mundo se vino abajo. No habrá denuncia, y no quiero que se haga leña del árbol caído. ¿Señor? Pablo parpadeó sorprendido. Ha perdido su trabajo. Ha perdido su reputación en este hotel. Eso es castigo suficiente. Tiene una hija en la universidad, según dijo. No quiero arruinarle la vida entera. Quiero que aprenda, no que se destruya. Que su despido sea discreto. Que se vaya, y que esto quede aquí. Pablo miró a Mateo con un respeto nuevo, profundo y genuino. Había conocido a muchos dueños de hoteles en su carrera. La mayoría habrían exigido sangre. Mateo Vega estaba ofreciendo misericordia. Entendido, señor Vega. Se hará como usted dice. Discreción absoluta. Mateo se puso de pie, dando por terminada la reunión. Gracias, Pablo. Ahora, vete a casa. Descansa. Mañana será un día largo. Tenemos un hotel que reconstruir. No las paredes, sino el alma. Pablo se levantó, estrechó la mano de Mateo con firmeza. Un apretón de manos honesto, de hombre a hombre. Y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró. Señor Vega, gracias. Por la segunda oportunidad. Para todos nosotros. Mateo asintió levemente. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió a la habitación. Pero ya no era un silencio pesado, era un silencio limpio, de pizarra borrada. Mateo caminó hacia el minibar, sacó una botella de agua y volvió al ventanal. Abajo, las luces del resort se encendían una a una, iluminando las palmeras y las piscinas. Desde allí arriba, todo parecía tranquilo. Pero Mateo sabía que el verdadero cambio, el cambio difícil, acababa de empezar. Y por primera vez en todo el día, sintió que podía respirar sin que le doliera el pecho. Cuando la puerta se cerró tras Pablo Cruz, el silencio regresó a la suite presidencial. Pero esta vez, el silencio tenía una cualidad diferente. Ya no estaba cargado de tensión eléctrica ni de la urgencia del conflicto. Era un silencio amplio, profundo, como el fondo del mar. Mateo Vega permaneció unos minutos más junto al ventanal, observando cómo la noche terminaba de devorar los últimos vestigios de luz sobre el Mediterráneo. Abajo, el complejo del Silver Harbor brillaba como una joya artificial. El azul turquesa de las piscinas iluminadas, el ámbar de los farolillos en los senderos, el blanco inmaculado de las tumbonas vacías. Desde esa altura, todo parecía perfecto. Una maquinaria de felicidad bien engrasada. Pero Mateo sabía ahora, mejor que nunca, que las máquinas no tienen corazón. Las personas sí. Se apartó de la ventana y caminó hacia el centro de la habitación. Sus pasos se hundían en la alfombra de lana virgen, un lujo que sus pies cansados agradecían. Se detuvo frente a la mesa de centro donde yacía el dibujo de Nico, todavía allí,
como un testigo mudo de todo lo que había ocurrido. Lo cogió con delicadeza, como si fuera un documento de seguridad nacional, y no una hoja de papel arrugada pintada con ceras Manly. Ahí estaban, 2 figuras de palitos. Una grande, una pequeña, un sol amarillo con gafas de sol, un toque típico del humor de Nico, y un mar que era una mezcla caótica de azules y verdes. Papá y yo en el paraíso, rezaba el título escrito con letras temblorosas y mayúsculas. Mateo sonrió, una sonrisa genuina que le llegó a los ojos, borrando por un instante la dureza que se había instalado en su rostro durante las últimas horas. Había construido este imperio hotelero con hormigón, cristal y millones de euros de inversión. Pero ese dibujo valía más que toda la propiedad. Ese dibujo era la razón por la que se levantaba cada mañana, y también era la razón por la que había tenido que ser tan implacable hoy. Si él permitía que el mundo tratara a las personas como basura basándose en su ropa, ¿qué clase de mundo le estaba dejando a Nico? Su hijo era un niño sensible, observador. Algún día crecería, algún día tal vez no tendría el escudo del apellido Vega para protegerle. Mateo quería que Nico viviera en una sociedad donde la decencia no fuera un extra de lujo, sino el estándar básico. Dejó el dibujo apoyado contra la lámpara de la mesita de noche, para que fuera lo primero que viera al despertar. Se sentó en el borde de la cama king size. Su cuerpo, ahora que la adrenalina del enfrentamiento con Elena se había disipado, le pedía una tregua a gritos. Le dolía la espalda de las 3 horas de coche. Le dolía la cabeza de contener la rabia. Y si era sincero consigo mismo, le dolía el alma. Despedir a alguien, incluso a alguien que lo merecía tanto como Elena, nunca era un triunfo. Era un fracaso del sistema, de la guía, de la humanidad compartida. Necesitaba lavarse, necesitaba quitarse el día de encima. Entró en el baño, un santuario de mármol travertino y grifería dorada. Abrió el grifo de la ducha y dejó que el vapor comenzara a llenar la estancia. Se desvistió lentamente. Se quitó la camiseta blanca barata, esa que había sido el detonante de todo el drama, y la tiró al cesto de la ropa sucia con cierto desdén. Se quitó las zapatillas desgastadas. Al mirarse en el espejo, vio la marca roja en su mejilla izquierda. Ya estaba bajando, pero el recuerdo del clac seco de la mano de Elena seguía resonando en sus oídos. Entró bajo el chorro de agua caliente. Cerró los ojos y apoyó la frente contra los azulejos húmedos. El agua no juzga. El agua no sabe si eres el dueño del hotel o el chico que limpia la piscina. El agua simplemente limpia, calma y arrastra. Mateo se quedó allí un largo rato, dejando que el calor desatara los nudos de sus hombros. Pensó en Elena, conduciendo hacia su casa, quizás llorando, quizás odiándole. Esperaba sinceramente que ella encontrara otro camino, que aprendiera que la autoridad no se ejerce pisando cuellos, sino levantando barbillas. Cuando salió de la ducha, envuelto en un albornoz de algodón egipcio que pesaba y abrigaba como un abrazo, se sintió un hombre nuevo, más limpio, más ligero. El Mateo empresario, el justiciero, se había ido por el desagüe. Ahora solo quedaba Mateo, el padre. Volvió al dormitorio y se metió en la cama. Las sábanas estaban frescas y olían a lavanda suave. Cogió su móvil de la mesita de noche. Tenía docenas de correos de la junta directiva, mensajes de Pablo confirmando los protocolos de mañana, notificaciones de prensa. Lo ignoró todo. Solo había una notificación que le importaba, un mensaje de voz de Nico. Mateo pulsó play y se llevó el teléfono a la oreja. «¿Hola, papá?» La voz de Nico, aguda y llena de energía, llenó el silencio de la suite. «La abuela dice que ya tienes que estar en el hotel ese tan chulo. ¿Es verdad que hay toboganes? Oye, he metido en la maleta al Capitán América también, para que vigile el castillo de arena. ¡Ah! Y no te olvides de comprar helado de pitufo cuando llegue. Te quiero hasta la luna y volver». Un beso muy fuerte. El audio terminó con un sonido de beso exagerado que hizo que Mateo soltara una carcajada suave en la penumbra. El nudo que le quedaba en el pecho
se deshizo por completo. Helado de pitufo. Toboganes. El Capitán América. Esas eran las prioridades importantes. Esas eran las cosas que importaban de verdad. Mateo tecleó una respuesta rápida. El Capitán América es bienvenido. Y el helado de pitufo está garantizado. Duerme bien, campeón. Nos vemos el sábado. Papá también te quiere hasta la luna. Dejó el teléfono en modo no molestar. Se recostó en las almohadas, mirando al techo, donde un juego de luces indirectas creaba un ambiente relajante. Mañana sería otro día. Mañana tendría que reunirse con Pablo para revisar esa auditoría humana. Mañana tendría que hablar con la plantilla del turno de mañana para asegurarles que no ibas a ver una casa de brujas, sino un cambio de cultura. Mañana volvería a ser el señor Vega, pero esta noche era solo un hombre que esperaba a su hijo. Pensó en la ironía de todo. Había venido buscando descanso y había encontrado una guerra. Pero quizás esa guerra era necesaria para poder encontrar la verdadera paz. Había limpiado su casa. Había sacado la basura, literal y metafóricamente. Ahora, el Silver Harbor estaba listo para recibir a Nico, no como un príncipe heredero, sino como un niño que solo quiere jugar en la arena sin que nadie le diga que está ensuciando el suelo. El sonido rítmico de las olas rompiendo en la orilla se filtraba a través del doble acristalamiento, un murmullo constante y tranquilizador. Shh, shh, shh. Mateo cerró los ojos. La imagen de la cara furiosa de Elena se desvaneció, reemplazada por la imagen de dos monigotes bajo un sol sonriente. Y por primera vez en muchas semanas, Mateo Vega se durmió en cuestión de minutos, con la conciencia tranquila y el corazón lleno. El amanecer en la costa mediterránea tiene una honestidad brutal. La luz dorada que se derrama sobre el mar no admite secretos. Ilumina cada ola, cada grano de arena y, en el caso del Silver Harbor Resort, cada grieta en la fachada de perfección que se había mantenido durante años. A las 7 de la mañana, el complejo ya bullía de actividad, pero el ambiente era radicalmente distinto al de cualquier otro día. No se oían las risas despreocupadas del personal en la zona de carga, ni los chistes habituales sobre los huéspedes excéntricos. En su lugar, reinaba un silencio tenso, cargado de cuchicheos nerviosos. En España, el chisme viaja más rápido que la fibra óptica, y lo que había ocurrido en el vestíbulo la tarde anterior, el incidente de la bofetada, como ya lo llamaban en las cocinas, se había propagado como la pólvora por Radio Macuto. Todo el mundo lo sabía, desde las camareras de piso hasta los jardineros. El dueño estaba aquí. El misterioso Mateo Vega había bajado del Olimpo disfrazado de mendigo, y había hecho rodar la cabeza de la intocable Elena Soler. El miedo a perder el empleo, ese fantasma tan presente en los hogares españoles, flotaba en el aire más denso que la humedad marina. Mateo bajó al restaurante principal a las 7:30. Ya no llevaba la camiseta vieja y las zapatillas sucias. Vestía unos pantalones chinos beige y una camisa de lino azul claro, arremangada hasta los codos. Un estilo casual, pero con esa autoridad innegable que otorga la postura de quien sabe quién es. Al entrar, notó cómo las conversaciones se cortaban de golpe. Un camarero que estaba colocando cubiertos dejó caer un tenedor, y el tintineo metálico sonó como una campana de alarma. Mateo se acercó al buffet. Se sirvió un café solo, cargado, y una tostada con tomate y aceite, el desayuno sagrado de la tierra. Se sentó en una mesa central, no en una esquina escondida. Quería que lo vieran. Quería que dejaran de ver al monstruo que despide gente y empezaran a ver al líder. Pablo Cruz apareció unos minutos después. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos, señal inequívoca de que no había pegado ojo revisando auditorías y expedientes, pero iba impecablemente afeitado. «Buenos días, señor Vega», dijo Pablo deteniéndose junto a la mesa. «Siéntate, Pablo, y tómate un café, por el amor de Dios. Tienes cara de haber peleado con un toro», bromeó Mateo intentando aligerar la tensión. Pablo sonrió débilmente y pidió un cortado. «He reunido al turno de mañana en la terraza, como pidió.
Bueno, están aterrorizados, si les soy sincero. Creen que van a haber una purga masiva. Mateo asintió, masticando su tostada. Es normal. El miedo es la resaca del liderazgo tiránico. Hoy vamos a curar esa resaca. 10 minutos después, Mateo salió a la terraza principal. 50 empleados formaban un semicírculo irregular frente al mar. Había de todo. Recepcionistas, botones, personal de limpieza, mantenimiento. Al ver salir a Mateo, se hizo un silencio sepulcral. Paco, el guardia de seguridad que se había librado del despido por los pelos, estaba en un extremo, rígido como un poste, con la mirada clavada en el infinito. Mateo se paró frente a ellos. No usó micrófono. No se subió a ninguna tarima. Se quedó al mismo nivel, con las manos en los bolsillos, dejando que la brisa moviera su camisa. «Buenos días», dijo. Su voz no era alta, pero proyectaba calma. «Buenos días, señor», respondieron algunos en un murmullo deslavazado. «Sé lo que estáis pensando», empezó Mateo paseando la mirada por los rostros. «Pensáis que soy el verdugo. Pensáis que he venido a buscar excusas para echaros a la calle y ahorrar costes. Pensáis que lo de ayer fue un arrebato de un millonario excéntrico». Nadie dijo nada. Unos cuantos bajaron la mirada avergonzados. «Ayer despedí a Elena Soler», continuó Mateo, y el nombre provocó un escalofrío visible en la multitud. «Y despedí a 2 compañeros vuestros. No lo hice porque el hotel perdiera dinero. Lo hice porque el hotel había perdido su alma». Mateo dio un paso adelante, acortando la distancia física y emocional. «Yo crecí en un barrio obrero de Madrid. Mi padre era mecánico. Mi madre limpiaba casas como estas. Sé lo que es que te miren por encima del hombro porque tienes grasa en las manos. Sé lo que duele». Vio como una de las camareras de piso, una mujer mayor con el uniforme impecable, levantaba la vista, sorprendida por la confesión. «Construí Silver Harbor para que fuera un refugio, para todos. Pero en algún momento nos convertimos en un club privado para snobs. Y eso es culpa mía por no haber estado aquí. Pero se acabó». Mateo señaló hacia la entrada del hotel. «A partir de hoy, no me importa si entra un jeque árabe o un estudiante con mochila. No me importa si llevan un traje de Armani o chanclas de playa. Cada persona que cruza esa puerta es un invitado en nuestra casa. Y en España, a los invitados se les trata con honor. ¿Estamos claros?» «Sí, señor». Esta vez la respuesta fue más firme, más unísona. «No quiero robots», dijo Mateo, mirando directamente a Paco. «Quiero personas. Si veis a alguien perdido, le ayudáis. Si veis a alguien triste, le sonreís. Si tenéis dudas, pensad, ¿cómo me gustaría que trataran a mi madre?» Eso es todo. No hay manual más complicado que ese. Mateo suspiró y sonrió levemente. «Nadie más va a ser despedido hoy. Vuestros trabajos están a salvo, siempre y cuando entendáis esto. La arrogancia se queda fuera. Aquí dentro solo servimos dignidad. Ahora, volved al trabajo. Tenemos un hotel que llevar». El grupo se disolvió lentamente. No hubo aplausos de película, ni vítores exagerados. Esto era la vida real. Hubo suspiros de alivio, hombros que se relajaban y miradas que se cruzaban con una nueva complicidad. La amenaza del paro se había disipado, sustituida por algo mucho más poderoso. Un propósito. Mateo se quedó en la terraza observando. Vio cómo Paco, el guardia de seguridad, se relajaba. Unos minutos después, un taxi paró en la entrada. De él bajó una pareja joven, con aspecto de estar agotados y cargados con mochilas enormes y polvorientas. Claramente no eran el cliente típico de lujo. Paco dudó un segundo. Miró hacia la terraza donde Mateo observaba. Luego, se ajustó la gorra, caminó hacia el taxi y abrió la puerta con una sonrisa amplia. «Buenos días. Bienvenidos a Silver Harbor. ¿Les ayudo con esas mochilas? Parecen pesadas». Mateo sintió un calor en el pecho que nada tenía que ver con el sol de la mañana. Pablo Cruz se acercó a su lado, observando la misma escena. «Parece que el mensaje ha calado, jefe».
Es un comienzo, Pablo. Es un comienzo. Mateo miró su reloj. Viernes al mediodía. Faltaban menos de 24 horas. Mañana llegaba Nico. Mañana el verdadero test comenzaría. No el test de los empleados, sino el suyo propio. Mañana dejaría de ser el dueño justiciero para ser simplemente papá. Pablo, dijo Mateo dándose la vuelta. Asegúrate de que la habitación esté lista. Quiero lápices de colores nuevos. Y asegúrate de que haya helado de pitufo en la cocina. Mucho. ¿Helado de pitufo? Preguntó Pablo arqueando una ceja. Es una orden ejecutiva de máxima prioridad, dijo Mateo guiñando un ojo. Caminó de vuelta hacia el interior del hotel. El aire olía a sal, a café recién hecho y, por primera vez en mucho tiempo, a esperanza. El Silver Harbor ya no era solo un edificio bonito. Empezaba a sentirse, por fin, como un hogar. Y estaba listo para recibir a lo más importante de su vida. El sábado llegó envuelto en una luz brillante, de esas que hacen entrecerrar los ojos y llenan las terrazas de España de vida y bullicio. Para el Silver Harbor Resort, no era un sábado cualquiera, era el primer día de una nueva era. El aire en el vestíbulo se sentía más ligero, menos almidonado. Las sonrisas del personal ya no parecían pintadas sobre máscaras de cera, sino que nacían de un alivio genuino. Mateo Vega estaba en la entrada, pero esta vez no había maletas viejas ni miradas de desprecio. Estaba de rodillas sobre el mármol, con los brazos abiertos, justo cuando las puertas automáticas se deslizaron. ¡Papá! El grito resonó como un cañonazo de alegría. Una pequeña bala de cañón de 7 años, con el pelo revuelto y una camiseta de superhéroes, cruzó el lobby a la velocidad de la luz, ignorando cualquier norma de etiqueta hotelera. Nico se estrelló contra el pecho de su padre, y el impacto casi derriba al dueño del imperio hotelero. «Te pillé», rió Mateo, levantando al niño en el aire y dándole vueltas mientras Nico reía a carcajadas. Lo hermoso no fue el abrazo. Lo hermoso fue lo que pasó alrededor. Hace 2 días, un niño corriendo y gritando habría provocado miradas de desaprobación de Rafa o una intervención severa de Elena. Hoy, sin embargo, Rafa levantó la vista del mostrador y sonrió de verdad. Paco, el guardia de seguridad, le guiñó un ojo al niño cuando pasaron cerca. «Vaya velocidad, chaval. ¿Tienes turbo en esas zapatillas?», le dijo Paco a Nico. Nico se rió. «Son zapatillas sónicas». Mateo cruzó una mirada con Paco. Un leve asentimiento. Un «gracias» silencioso. El mensaje había calado. La humanidad había vuelto al edificio. La tarde se deslizó con la suavidad de la brisa marina. Padre e hijo bajaron a la playa privada del hotel. Mateo, el hombre que había despedido a una gerente tiránica y reestructurado una empresa en 24 horas, ahora tenía una misión mucho más compleja: construir el castillo de arena perfecto. Armados con cubos de plástico y palas de colores chillones, se pusieron manos a la obra cerca de la orilla. Mateo se remangó los pantalones de lino, sin importarle que la arena se le pegara a la ropa cara. «¿Papá?», preguntó Nico mientras llenaba un cubo con arena mojada. «¿Este hotel es tuyo de verdad?». «Es nuestro, campeón», respondió Mateo alisando una torre. «Pero solo somos los cuidadores». «¿Y por qué la gente lleva trajes tan serios?», insistió Nico con la lógica aplastante de los niños. «A veces, la gente cree que ponerse un traje caro les hace importantes, pero se equivocan». «¿Ah, sí?». Nico clavó una bandera de plástico en la cima de la torre. «¿Qué les hace importantes entonces?». Mateo se detuvo. Miró a su hijo, con la nariz quemada por el sol y las manos llenas de barro. Luego miró hacia el hotel. Vio a un camarero ayudando a una señora mayor a bajar las escaleras con una paciencia infinita. Vio a una pareja de mochileros riendo en el bar de la piscina, tratados con la misma cortesía que el señor Sanz. Lo que les hace importantes, Nico, es cómo tratan a los demás cuando creen que nadie les está mirando. Eso es lo único que importa. La verdadera riqueza no está en la cartera, está aquí.
Mateo le tocó el pecho al niño, justo sobre el corazón. ¿Y aquí? Se señaló la cabeza. Nico se encogió de hombros, asimilando la lección a su manera. Vale. Pero podemos pedir ya el helado de pitufo. Me muero de hambre. Mateo soltó una carcajada. Por supuesto, helado de pitufo para el jefe. Mientras comían el helado azul, sentados en la arena, viendo cómo el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja y púrpura, Mateo sintió una paz absoluta. El castillo de arena que habían construido acabaría siendo borrado por la marea. Es la ley de la naturaleza. Pero lo que había construido dentro de las paredes del Silver Harbor, esa cultura de respeto, esa dignidad recuperada, eso tenía cimientos mucho más sólidos. Había entrado como un nadie, para recordarles a todos que todo el mundo es alguien. La lección había sido dura, sí. Había costado lágrimas y despidos. Pero al mirar a su hijo sonreír con la boca manchada de azul, Mateo supo que había valido la pena cada segundo. El respeto no tiene precio, pero su valor es infinito. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Alguna vez te has sentido juzgado por tu apariencia en una tienda o un hotel? ¿O has sido testigo de una injusticia y te has quedado callado como hicieron los empleados al principio? Esta historia nos recuerda que todos tenemos el poder de cambiar la narrativa, ya sea siendo el líder que corrige el rumbo o el empleado que decide ser amable contra todo pronóstico. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Mateo fue demasiado duro con Elena o hizo lo correcto? ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? Si te ha gustado esta historia y quieres más relatos que toquen el corazón y la conciencia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí no juzgamos por la portada, aquí valoramos el contenido. Hasta la próxima historia.